Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que está bueno poder hablar lo que a uno le gusta y poder contar testimonio. Yo, como ingeniero agrónomo, trabajé en empresas, me tocó dar charla en otra oportunidad y venir acá a Lincoln inclusive. Seguro que me voy a equivocar. Y de temas que me gustaba, porque yo estudié lo que me gustaba. Tuve la suerte de estudiar agronomía. Desde chico pensaba ser ingeniero agrónomo y la verdad que todos los trabajos que tuve me gustaron. Pero llegó un momento que quería dedicarme a lo que más me gustaba, tener un enfoque un poquito más sistémico. Y lo que les voy a contar yo por ahí no es, yo no soy especialista, seguramente más cerca, ahí está, perdón. En realidad es más que nada un raconto de experiencias desde que me recibí a los 23, 24, ahora a los 52 de vivir en el campo. Así que vamos a comenzar, porque justamente vamos a hablar de sistemas mixtos en siembra directa. Y yo también le había puesto ese título en otra oportunidad, porque como creo que tenemos que salir de la antinomia tan argentina en todos los temas, no solamente en los temas políticos, y también nos pasa en el campo, ¿no? Como que a veces demasiada O, y creo que el sistema mixto justamente lo que tiene que predominar son las sí, la cantidad, y ver de qué manera uno lo puede articular. Porque un verdadero sistema de producción en siembra directa, que no es lo mismo que sembrar directamente, incluye prácticas agroecológicas, no orgánicas, porque hay veces hay que aplicar, a veces no, pero incluye justamente prácticas agroecológicas porque uno está permanentemente en contacto con toda esa biología, que en el caso particular mío, al vivir en el campo, ¿cómo no la voy a querer cuidar? Estas son vistas desde mi ventana. Yo vivo en una casa que es de 1878, pero tiene internet. Y sobre todo la oficina pasé de estar en 9 de julio y Cerrito a cerca de LUM. Soy el habitante del conurbano de LUM, del primer cordón. En LUM hay en una estación que hoy quedan 2 habitantes. Y bueno, ahí se ve la diversidad, digamos, cómo el campo es tan distinto, multicolor. Por eso yo no entiendo la vida como mucha la gente la quiere ver en blanco y negro, es que es una cosa a la otra. Si la misma ventana hay el camión que viene con silaje, el día que nevó, que no es común que nieve en la zona, los sorgos, bueno, todo justamente tratando de mostrar que es una visión desde el lugar de los hechos. Entonces, este arroyo corre a 80 metros de mi casa. Yo hace 20 años que estoy en un sistema de siembra directa y no daba para poner toda la foto de la fauna que sigue habiendo, nutria, zorrinos, zorros. Bueno, los zorros ahora estamos un poco enemigos con el tema de los... También tengo ovejas y cada vez se complica. Por supuesto, en el tema de cultivos, el tema de monitoreo. Yo no tengo hijos, pero esta es la hija de Clovis Tempelet, que te manda saludos, Miguel, un miembro regional de Necochea, y que continuamente estamos a veces saliendo con los chicos, no a monitorear, pero sobre todo a mostrar de que hay una forma de hacer las cosas que no necesariamente significa aplicar todo, sino justamente tratar de usar el sentido común, tratar de usar el conocimiento. Entonces están claras las ventajas del sistema mixto de contar con agricultura y ganadería integradas, creo que eso no cabe ninguna duda. Y esa diversificación de actividades aporta estabilidad al sistema, un mejor aprovechamiento del agua, un reciclado de nutrientes, un arraigo territorial, porque la ganadería significa arraigo territorial, significa quizá una escuela rural no tan vacía. Y ahí es donde yo pongo el punto, digamos, la mayor fuerza para tratar de que pueda haber sistemas mixtos también, no solamente en la cuestión de la tierra. Pero claro, ¿es posible que haya un aumento de planteos mixtos? Esto surgió en los últimos 2 años de la mano de la caída de márgenes agrícolas y más gente empezó a tratar de meterse en ganadería. Pero ¿cuáles son los factores que complican esa adopción desde mi punto de vista? Hay una creciente agriculturización y no solamente por rentabilidad. Un éxodo rural que la verdad no es un problema de Argentina solamente. Yo ahora vengo de recorrer en lugares de Estados Unidos y por ejemplo, el estado de Kansas están muy preocupados también la gente que vive en pequeños pueblos porque cada vez la juventud también se va a ciudades más grandes. Lo mismo pasa también en Australia. En el caso, volviendo a Argentina, son mejores sueldos y condiciones de trabajo para empleados de agricultura que en ganadería. Ustedes vieron que uno tiene una máquina, le paga un porcentaje del trabajo. Hoy por hoy las casillas son a veces mejores que las casas que vive el empleado. Aire acondicionado, pueden escuchar la radio. Y otro problema que también creo que en un futuro se tendría que plantear a partir del Estado de tener alguna ley, es un régimen de tenencia. Es muy complicado armar equipos de trabajo y todo cuando uno tiene un régimen de tenencia de alquiler por 1 año o menos.
Entonces, en general la tecnología utilizada hoy en la agricultura está bastante estandarizada. O sea, un manejo de chinche en soja en Lincoln no varía mucho que el de Tandil o el de Necochea. No varía mucho. En ganadería las brechas son enormes entre el productor, entre comillas, promedio y los productores de punta. Todavía hay gente que no hace tacto, que no hace servicio estacionado, que no tiene un calendario sanitario. Y por eso, entre otras cosas, estamos con un 60% de destete, que es un nivel bajísimo. Si bien en esta zona seguramente es un nivel más alto. Mientras otros usan toda la tecnología disponible, la inseminación artificial a tiempo fijo, el trasplante embrionario, el análisis genómico, la fertilización de pastures de verdeo, reservas adecuadas. Por ejemplo, esta muestrita es una muestra de sangre de uno de los toritos que dejé este año, que de acá con esa muestra de sangre va a Estados Unidos, al laboratorio de Soeting en Michigan, y después viene la información que es una guía, no es que sea exacto, pero me da una posibilidad de saber si ese torito, que yo supongo que va a tener facilidad de parto, la va a tener. Y ahí meto también temas que tienen que ver con el arraigo territorial y la gente. Hay dos temas, desde mi punto de vista, que es cantidad de comida y facilidad de parto, que hacen que un empleado rural pueda estar más tranquilo con la familia. Cuando tiene problema de parto, cuando no tiene pasto, no se olviden que en general el que está con la familia coincide el lugar de trabajo con el lugar de vida. Entonces, si desde el punto de vista de los ingenieros agrónomos veterinarios se la hacemos más fácil, es mucho más sencillo también que pueda estar. Si la complicamos con la ausencia, digamos que muchas veces no se está, o con problemas de pasto, digamos, o problemas de facilidad de parto, generalmente eso trae consecuencias en todo el sistema. Y volviendo otra vez a la parte de productor, yo continuamente me voy a pasar del lado de ingeniero agrónomo al productor, aunque sea la misma persona, ¿no? Y los productores tenemos una forma de manejarnos que muchas veces es a partir de sensaciones, de estados de ánimo. Por eso es importante racionalizar los planteos más allá de la coyuntura siempre tan cambiante, ¿no? Porque al hablar de pasión hablamos de subjetividad, hablamos de lo que nos gusta, y eso a veces nos hace no ver las cosas como deberían ser. Y no descartando lo viejo, sino sumando los nuevos conocimientos y tecnología. Yo sigo manteniendo el Falcon 66, lo que pasa que como este Falcon, el Falcon modelo Plus, salió con el iPhone y entonces mido los lotes con el Falcon. Total, ahora la nasta va como el gasoil. Y citando a Darío Colombato, y más referido al tema ganadero, yo creo que más que nunca, teniendo en cuenta todo lo que dije antes, hay que desterrar esto acá no se puede hacer, que es muy común, especialmente en planteos de cría. Pero hay que ofrecer técnicas que simplifiquen los procesos para que puedan ser adoptados, porque si no termina quedando en un planteo de PowerPoint nada más. Y es a mi criterio la tarea clave de los profesionales, en los que estamos en la trinchera, los ingenieros, los veterinarios, que es en nuestra función tratar de traducir eso que sea mucho más aplicable. Porque cada planteo mixto es único, es intransferible. Que cuando yo terminé la facultad lo hablaba por el tipo de suelo, si había bajos, dulce o salado, era un campo ganadero, si tenía una loma buena, era un campo agrícola. Con el tiempo me di cuenta que en realidad no depende tanto del tipo de suelo o de una limitante climática, sino que la planificación ganadera debería partir de qué tiempo puede o quiere dedicarle el productor, ¿no? ¿Tiene equipo de trabajo armado? ¿Ese equipo está capacitado, está motivado? Porque evidentemente hay escenarios muy distintos, muy diversos, ¿no? Hay casos con presencia permanente del productor y muy buenos empleados. Hay otros casos con presencia esporádica del productor y buenos empleados. El productor trabaja en otra cosa y tiene gente que confía. Productor sin empleado. Presencia esporádica del productor y sin empleado. O sea, todos sistemas que se pueden armar, sistemas ganados que se pueden armar. Pero justamente para un planteo mixto integrado, los planteos deben ser efectivamente a medida. O sea, hay unas nuevas tecnologías hoy que nos ayudan, las aplicaciones del celular, tener conectividad, tener el GPS para llegar hasta acá. Pero desde mi punto de vista, cuando uno tiene que asesorar, hablar con la gente, nada va a reemplazar el cara a cara, porque ese cara a cara permite que uno pueda gesticular, que uno pueda hacer énfasis. Eso, la letra mayúscula, como un grito, no sirve. Uno necesita tener ese contacto, desde mi punto de vista. Y por eso es a medida. Y porque la ganadería y la agricultura recorrieron un camino muy distinto en los últimos 20 años. Fíjense, esto es un campo que yo recorro en la zona de Necochea, pero esta foto de hace 5 años, por suerte ahora va cambiando y de vuelta están volviendo a la rotación de cultivo, donde todo era soja. Todo era soja porque la llevaban solamente al productor a poder hacer soja, inclusive campos chicos que se alquilaban y quedaban esas casas hermosas que podía haber gente, si hubiera ganadería, abandonada del todo. Y fue cambiando desde esta situación de cómo se trillaba, digamos, a
a caballo, a esta, que es un caso extremo, el Mato Grosso, o desde roturar la tierra hasta mi equipo de siembra, que es el 730, el Hoover, pero también estoy por comprar siempre estoy por comprar esta, pero se me complica. Y claro, hay banderilleros y pilotos automáticos, cada vez más hay más tecnología con respecto a sobre todo a la agricultura. Este es el primer dron que tuve yo en el campo. O sea, una gallina que tiene una camarita espectral y me dice cuándo tengo que sacarle la lechera el ternero. Por lo menos con eso empecé. Y en realidad, yo siempre hago hincapié del factor humano, porque este José, que esta ternera, él la sacó del barro en el silaje. De paso aprovecho para decir que para mí uno de los peores enemigos es el éxito, porque el éxito es momentáneo y te parece que estás haciendo todo bien. Yo empecé con silaje, autoconsumo, en lomas altas con tosca, que no tenía problemas de barro, y los 3, 4 primeros años no tuve ningún problema y pensé que ya las sabía todas, hasta que empecé a tener los problemas. En este caso lo que yo valoro es casos como el de José, que esa ternera entre el barro la sacó, y en agosto del 2012 hubiera sido un ternero más muerto, y en agosto del 2014 ya tenía cría. Y hoy sigue dando cría. Y a veces yo me pregunto quiénes son los verdaderos dueños de los campos, si son la gente que no está, o en este caso una foto de don Benjamín, que justo este hombre ahora está muy ocupado en otra cosa, el de Saldungaray, y sin embargo los empleados están disfrutando del paisaje, son los que andan todos los días. No dije el apellido, así que no me puede decir nada. Sí, algún tren, alguna cosa siempre pasa. Y claro, no hay recorredores automáticos ni parcelas que se llaman por control remoto. Hay cada vez más ganas de hacer algo. A mí me han llamado de los chicos estos, los emprendedores, no me sale la palabra como es en inglés, stars, no sé cuánto. Y, por ejemplo, uno que querían poner un sistema de nanosatélites donde ponen el bebedero, en el bebedero ponen una balanza y el animal tiene un chip y aún sin señal le permite a distancia al dueño le permitiría tener la pesada de los animales. Pero de cualquier manera estamos todavía muy en pañales con respecto a la agricultura y por supuesto entonces que en este caso el efecto de esto, del tener el personal capacitado, motivado e integrado, es fundamental. Integrado me refiero cuando uno está en contacto con el veterinario y hay una confianza extrema, es muy importante. Y como dijo Hugo Guido en una oportunidad, que se sientan parte de nuestro sueño. Si uno no es capaz de transmitir eso, es muy difícil de poder tener éxito con la gente que trabaja en el campo. Porque si bien no tenemos estos inviernos, esto en Nebraska, fíjese lo que son los inviernos tremendo, con nevadas, y tienen eso para tratar de proteger a los animales. Pero este es un invierno en el Totoral, en el campo mío. Y como digo siempre, sí, está bien, el que está trabajando es José, pero el que sacó la foto soy yo. O sea, yo estoy ahí al lado. Y a veces en un empleado de agricultura, en un día como este, están reparando en el galpón. Y un empleado de ganadería tiene que estar ahí en esas situaciones, o en estas. Entonces, planificar en ganadería o mejor en sistemas mixtos, ¿no? Esa vaca no tiene idea la guita que yo le gasto para que coma, ni idea. Pero, porque yo creo en la ganadería que la nutrición es fundamental. Desde mi punto de vista, el gran problema que tenemos en Argentina es el problema de la subnutrición de las vacas. Esa situación como que el invierno llega en forma inexorable, pero no nos enteramos, y se planifica poco. Y claro, uno dice ganadería en campo agrícola, que uno tiene que ser una excelente agricultura que además sirva para esa ganadería. Te miran medio como bicho raro cuando decís cómo voy a hacer un campo en Lingo que lo puedo alquilar en 15 quintales de soja y voy a tener vaca. A mí no me corrió la agricultura, ¿no? Es el campo del vecino, la cosechadora, y los novillos me asustaron, pero claro, cuando el dólar se empezó a disparar, empezó a pasar esto, ¿no? Ahora me da ganas de abrir el alambrado y qué lástima que no tengo para un poquito más de agricultura. Por eso digo que es tan variable en nuestro país, ¿no? Y sobre todo esta imagen, que es la que viene ahora, que es clave cuando uno está en un sistema ganadero que está pagando las cosas en pesos y tiene los insumos en dólares, ¿no? Entonces uno está detrás del dólar esperando a ver qué va a pasar si uno tiene un cultivo cash crop, en definitiva como un cultivo de efectivo. Uno tiene la posibilidad de tener el trigo, la cebada, la soja, y hoy todos los cultivos se pueden sembrar y vender, para que se compre el fertilizante, el sorgo, todo lo que está, por más que se produzca en Argentina, tiene un valor en dólares. Y acá empiezo con las frases por ahí que siempre me motivan, por ejemplo, que los líderes se ven obligados a inventar y no copiar justamente, porque no hay estrategia infalible ni modelo para imitar, y en Argentina eso es más válido que en ningún otro lugar. Y por supuesto también está esto que dice que quien quiera hacer algo encuentra un medio, y quien no quiere hacer nada siempre va a encontrar una excusa. Pero hay nuevos escenarios, va cambiando, ¿no? Y uno tiene que adaptarse a esos nuevos escenarios,
porque quien pretende una felicidad de sabiduría constante deberá acomodarse a frecuentes cambios. Y creo que ayer lo hablamos durante la cena. Yo empecé hace 20 años en siembra directa, ya era ingeniero agrónomo. Cuando me dijeron que iba a venir una herramienta a sembrar sin mover ese girasol que estaba lleno de maleza, yo digo, está loco, ¿cómo va a ser la máquina acá? Y yo creo que estamos ante un nuevo cambio de paradigmas, especialmente con lo que uno está aprendiendo, con los especialistas con cultivos de cobertura, y que se va integrando a esa siembra directa. Primero hay que cambiar la cabeza, porque son cosas que no estamos acostumbrados a escuchar, y a mí me ha pasado, como vamos a ver ahora, que cada vez estoy aplicando menos productos. No es que no dejo de aplicar, siempre monitoreo cultivo, pero hoy el campo es como que va cambiando a partir de un sistema mixto, y uso fungicida cuando lo necesito, pero hay momentos que, por ejemplo, ahora van a ver las ovejas que hacen un trabajo no solamente de control de maleza, sino cuando tengo una roya en avena y veo que viene un ataque de roya, lo que hago, lo hago pastorear con las ovejas, con los terneros, porque la roya es un patógeno biotrófico, si le saco la comida se muere. Ahora, la avena que dejé para el final, le tengo que aplicar un fungicida. O sea, es una cuestión de usar el sentido común. Y planificar, pero siempre tener en cuenta que hay que tener un plan A, un B y un C, insisto, porque estamos acá. Por eso cuando un técnico, un ingeniero agrónomo veterinario argentino va, por ejemplo, a Australia, se destaca, o a Estados Unidos. Porque allá tiene mucha más previsibilidad, que acá nunca la vamos a tener, desde mi punto de vista. Por eso hay que adaptarse, no resignarse. Tener en cuenta ese efecto argentino, cuando uno planifica, pues nosotros trabajamos con biología, que es, claramente lo hizo el lápiz azul ese despelote, pero le echa culpa al otro. Y eso es muy común. O sea, el fertilizante no va a llegar, las cosas no van a llegar, y creo que eso ya hay que tomarlo como parte del dato inicial. En el caso mío, bueno, justamente lo primero es producir esa comida para la ganadería, articular oferta y demanda, tachar esta frase, porque generalmente uno escucha, es para las vacas. No, justamente como es para las vacas, debemos ser mejores agricultores porque tenemos los clientes asegurados. Cuando más pasto, cuando más silaje, cuando más produzcamos, más barato nos sale. Entonces, generalmente, o el sorgo se lo manda al último lote del campo, no se le controla la maleza y está verde claro y no produjo nada. Pero se lo mandó al último lugar. Y bueno, en realidad, creo que esto también es muy importante, porque en el caso que estamos hablando de campos agrícolas, creo que esto es tan válido para la zona mía Necochea como para acá, para Lincoln, en campos agrícolas el costo de oportunidad es alto. No es lo mismo producir una ganadería con un alquiler de 30 kilos de carne que con alguien que está compitiendo por un lote que lo puede alquilar en 8, 10, 12 quintales de soja. Así que el pasto es más barato solamente si se produce mucho, si no es caro. Y hay un montón de herramientas de época de servicio, y la inseminación con uso de toros probados. Hoy tenemos un montón de información, podemos tener el mejor toro del mundo, lo podemos tener en nuestro planteo. Destete precoz, destete anticipado, crit feeding, que crit feeding ahora vamos a ver algunas imágenes, pastoreo diferido de sorgo, uso de silaje de autoconsumo, silo de autoconsumo, alquiler temporario de cultivo de servicio, cosa que vengo haciendo los últimos 2 años. También vamos a ver algo. El objetivo entonces es fabricar comida en calidad y cantidad necesarias, y ahí está la clave desde mi punto de vista, y algo más para satisfacer las demandas del rodeo. O sea, usando un poco un término de los bancos, cuando habla del encaje cambiario, uno tiene que tener un encaje forrajero, tendría que ser capaz de producir un poco más de reserva y no gastárselas en el año, no entusiasmarse con aumentar la carga, porque indefectiblemente una sequía o un invierno duro siempre va a venir. Y sobre todo, que el hostil sea el ambiente a corregir, y no el productor, porque hay mucha gente que cree que la vaca, si no come, si se muere de hambre y tiene un ternero, es buena. Y como que parece que estuviera mal darle comer a la vaca y gastar de más. Yo no creo que sea así. Y sobre todo, bueno, en este caso, cuando digo mejor agricultura, acá yo estoy tomando un spa de clorofila al trigo porque este trigo era para el silaje. ¿Y qué pasa? Yo quería que tuviera rendimiento de proteína porque después lo van a comer las vacas. El campo está acá en el Totoral, en el partido de San Cayetano, en el cuartel sexto, en el límite con Necochea. Esta foto tiene unos cuantos años, fíjense que ahí lo amarillo era colza, cuando recién empezaba en directa, graves problemas de bicho bolita, no se sabía que era una plaga, y está dividido desde esa época, en 1991, por ambiente. En nuestra zona la limitante no son por ahí las lomas arenosas, sino más que nada la profundidad del suelo. Hay tosca y la tosca significa mayor o menor capacidad de almacenaje. Es como si uno tuviera una maceta chica, una maceta grande, y se va de vacaciones, la maceta grande la riega una vez y la deja, la maceta chica le va a tener que dejar la llave a alguien que le riegue porque no le va a alcanzar el agua. Entonces se definen esos macroambientes, no solamente a qué profundidad está la tosca, también es importante el dato altimétrico y la pendiente, sobre todo por el tema helada. Y por ejemplo, yo este año en lomas con tosca, por ahí uno siembra un ciclo corto temprano, porque hay menor riesgo de heladas por altura y disminuye los riesgos de arrebatamiento. O por ejemplo, cuando noto la lluvia, yo tengo
4 medidores de lluvia, por más que el campo son 330 hectáreas, porque hay un lote que está en la loma y otro que está en el bajo, donde yo hago el maíz, generalmente la lluvia es superior, porque siempre drena de la loma. Entonces, cuando hago ensayos no puedo tomar datos concretos si no soy muy preciso en las mediciones, ¿no? Acá ven los tipos de suelo distintos que hay, ¿no? Y esta es la proporción que tiene el campo, un promedio está entre 80 y 40, pero también hay algunos lotes muy profundos y otros muy someros. Y claro, el diagnóstico lo hace cualquiera, o sea, con manga cualquiera encierra, con yuyo cualquiera es brujo. El tema es qué hacemos en esas situaciones. Que ganadería en campo agrícola, que no solamente es aprovechar esos bajos sembrables, sino también es por ambiente, o sea, ahí viene un regras y la colza en el bajo. Y desde hace un tiempo ya no hago más barbechos largos, o sea, no lo que hacía hace 4 o 5 años, barbechos largos que terminaba la cosecha de trigo, no hacía soja de segunda y tenía un barbecho que el objetivo era mantenerlo lo más limpio posible, sin vida. Con el tiempo fui y estoy aprendiendo, a partir de tanta gente que sabe, que el suelo no quiere descansar, el suelo necesita energía para seguir alimentándose y producir más microflora y microfauna. Entonces, la liebre esta, que en esa época andaba buscando algo verde, hoy ya está pasando para este lado. Ya está pensando que ya hay cultivo de servicio, en mi caso los pastoreos, pero ya no hay más, el suelo prácticamente, no, es muy difícil que esté sin ningún cultivo sembrado. Con el tema del pastoreo, nosotros estamos en una zona de muy buena materia orgánica, en 5%, suelo franco, o sea, no tenemos un problema de voladura, no es un suelo arenoso, pero de cualquier manera es importante no pasarse de pastoreo, porque el problema del pastoreo es que no tiene justamente una grilla como para poder graduarlo y mover como si fuera una llave de un termotanque. Donde uno se olvidó y lo dejó, terminó comiendo demasiado la cobertura y hace un problema. Pero normalmente sí uso los rastrojos. Por supuesto, parturas perennes siempre forma parte de mi planteo. Yo soy de la idea, siempre fui de la idea que la siembra directa es fundamental, pero no suficiente, en mi punto de vista, de que en campo propio, y por más que no tengo hijos y no sé quién me va a seguir, yo no puedo dejar el suelo peor que lo encontré. Fue el compromiso que me hice cuando me recibí. Entonces, en momentos complicados, porque ahora que la ganadería más o menos algo puede valer, es más fácil tener pastura, hace 10 años tener una pastura, te miraban como realmente que como no hacía soja en esa pastura. Y esto también es interesante, ¿no? Lo que citaba Toffler en el show del futuro, que en el alfabeto del futuro no será el que no sepa leer y escribir, sino el que no sepa capaz de desaprender cosas viejas para aprender cosas nuevas. O sea, estamos ante un continuo cambio de paradigma. Y uno tiene que tener esa mentalidad abierta para poder ir modificando, no es que está todo inventado. Por ejemplo, yo antes hacía girasol y maíz solo en suelo profundo. Se terminó. ¿Por qué se terminó? Porque empezó a venir maíces que con baja densidad rendían muy bien. Y hoy el maíz ya no es solamente patrimonio de la zona núcleo o de lotes buenos del sudeste, sino que llega hasta Dorrego, hasta Bahía Blanca, que son zonas semiáridas. Sorgo, bueno, sí, forma parte de mi planteo, más limpio después de soja. Arveja después de sorgo. ¿Por qué arveja? Porque justamente no dejo el cultivo, el suelo sin cultivo, y como el sorgo me deja con muy poco nitrógeno, el suelo, la arveja nodula mucho mejor. Entonces voy captando nitrógeno, pero además con un grano que me sirve como doble propósito. Acá ven el cultivo de arveja y sirve porque si vale mucho, lo uso para comprar balanceado. Y si vale poco, fíjense las características que tiene nutricionales, ¿no? Tiene energía casi como un grano de maíz, tiene muy buena proteína, mucho almidón y sobre todo muy poquito aceite. Entonces uno lo puede dar directamente a las vacas. Y además se cosecha antes que el trigo, que en nuestra zona, que nuestro periodo de libre helada es muy corto, es importante. Sorgo es un cultivo consolidado en el campo, no solo para pastoreo directo y silaje. De hecho, hasta tengo la moledora, porque ustedes saben que el sorgo para los animales, si uno no lo muele, puede ir perder un 30%. Pero creo que en mi sistema, para descompactar suelos, tanto la colza, pero sobre todo el sorgo, es muy importante, por lo menos lo que he visto yo en estos años. Porque deja un excelente rastrojo, superior al rastrojo de maíz. En el campo llevo a cabo el ciclo completo de Angus colorado y negro, con terminación a corral. Estos son novillos, porque ¿qué es lo que empecé a aprender? Empecé a ver qué es lo que necesitaba la demanda, no solamente pensar lo que le quería vender. Y cuando iba a algunos frigoríficos me mostraban la diversidad de media res que había. Entonces, bueno, uno tiene que empezar a trabajar también en lograr homogeneidad, hacer ecografía de carcasa. Estos son novillos de 16 meses de 450 kilos.
pero también hay novillos de 18 meses de 500 kilos, que creo que ahora con la exportación abierta son algo que todavía falta que nos paguen lo que corresponde, porque creo que tiene más capacidad de pago, pero va a terminar siendo, va a volver ese novillo seguramente. Y acá, cuando yo digo que no tiene que haber antinomia ni nada, de que el campo puede tener diferentes líneas de producción, acá esta es mi teoría de la relatividad. Estaba la de Einstein y la mía. ¿Por qué? Porque uno ve esto y es el novillo, el cruza con Wagyu, que pesaba 855 kilos, 36 meses. Otro negocio. Necesita tener mucha grasa intramuscular. Estos novillos se portaron a China ahora cuando se abrieron los mercados. El novillo que creo que tendría que ser el lógico en Argentina, 470, 480, pero también el novillo de 15 meses de 370, que es una recría larga, pasto y una terminación corta, corral. En definitiva, en el mismo campo, 3 productos distintos. Estos son feos por fuera, por dentro es otra cosa. Estos son las cruzas con Wagyu, en este caso un 3/4 sangre, o sea, 3/4 Wagyu, 1/4 Angus. El Wagyu es una raza japonesa que hay muy poco en Argentina, y sobre todo lo que tiene de característica es la grasa intramuscular, el marmoreo que se le dice, que es lo que en el mundo, digamos, se paga como calidad de carne. Acá en Argentina todavía no tenemos un sistema de certificación que lo pague, pero bueno, siempre que en ganadería los tiempos son largos, yo ya hace unos 5 años que estoy con esto. Y manejo integrado de maleza, lo que hablaba hoy. El control de rama negra post-silaje, o sea, termina sin silaje y empezó a venir rama negra, los candelabros de rama negra, esos que son del año anterior. Y un año yo había puesto las ovejas y me parecía que la comían. Entonces lo que hice, le puse una varilla a 2 plantas de rama negra para ver si era cierto. Y cuando vi que sí era cierto, yo hoy hago este tratamiento, que es paso las ovejas y las tengo durante el verano ahí y por lo menos me ahorro una aplicación. Seguramente después tengo que hacer una, pero por lo menos una me la aplico. Entonces ahorro plata y soy más sustentable. Estas fotos de antes de ayer. Esperé, por la sequía no pude sembrar temprano la avena. Fíjense el estado de la avena, recién está macollando. Tiene una aplicación de glifosato, sí, una, desde el año pasado. Y una de las cosas que me puse a fijar el domingo con la cámara de foto, con el lente de 300 milímetros, era ver qué comían. Parecía que estaba en Animal Planet. Y en realidad no solamente comen la avena, sino que comen el capiquí, comen la rama negra. Eso no significa que no voy a tener que aplicar. Pero bueno, lo convierto en carne. No tengo la tasa de kilo de capiquí por kilo cordero, pero ya pronto lo voy a sacar. ¿No? Fíjense que son lomas con tosca. Y acá cuando ya las chicas se van solas, la casa está del otro lado del campo, generalmente a las 5 de la tarde, por ahí ya enfilan solas. Que cuando pasan para mi casa, un día venía la policía caminera por acá y pensaba que yo venía a caballo atrás. Y no tienen control remoto, pero tienen un reloj biológico que se juntan y se van, no se quedan en la calle, directamente van al monte. También avena sembrada en febrero como cultivo de cobertura, pastoreo en junio, julio y agosto y después secada el 15 de septiembre. Esto es lo que yo hablaba con las nuevas negocios que pueden aparecer o alianzas. Este es un productor que yo asesoro, que él sembró la avena temprano en un lote somero con poca posibilidad, digamos, de almacenar agua, por lo tanto el barbecho blanco no tiene sentido. Y yo después se lo alquilé para las vacas y hice un pastoreo frontal. Entonces a mí me convino porque las vacas están en un lote alto, sin problema de barro y no tuve ningún problema por magnesemia. Se lo entregué el 15 de septiembre y él terminó haciendo una muy buena soja de primera y muy barata, con una aplicación post de 2 litros de glifo. Fíjense que no tuvo que hacer barbecho en todo el año. ¿Qué sentido tenía en un suelo somero? Y además yo le dejé cobertura, no comí todo. Hay casos como esto, que son las avenas que yo les decía que tienen que aplicar fungicida. Uno, porque las dejo diferidas para el invierno. Entonces son avenas que las dejo crecer y si hay años como el año pasado que había roya, tengo que actuar con los fungicidas, como en este caso, para poder tener esta comida después para los bichos. Bueno, las vacas en bajo dulce y sobre todo también el tema de los silajes, ¿no? Que primero fue esa mentalidad agrícola en ganadería, ahora en realidad es la agricultura al servicio de la ganadería, y dándole la importancia que corresponde, teniendo un menú de degustación, donde todos estos son los platos que se sirven: verdeo de avena, cebada de trigo, avena para silaje, sorgo para silaje diferido, grano húmedo, grano de maíz, de trigo, de sorgo, de arveja, de cebada, rollos de cola, de lo que sea, rollos de cola de máquina, de avena granada, siempre es bienvenido, o sea, cantidad. ¿Y cuál es la ventaja justamente de la tosca, de las lomas? Es una partida preferencial para esa intensificación, porque es transferencia de alimento en el tiempo y en el espacio. En el tiempo porque estoy guardando el agua de la primavera y en el espacio porque lo estoy llevando a los lugares más altos para el invierno.
cultivos como trigo, como cols, como cebada y avena. Generalmente en el lote somero va siempre una avena y una cebada full en lote profundo y después va un maíz intermedio. O sea, siembro la cebada, le meto bastante tecnología, porque la ventaja que tiene nuestra zona, que fíjense, si ven el calendario, la soja de segunda sobre trigo, el trigo se cosecha muy tarde, fin de año en nuestra zona. El trigo, la cebada se cosecha un poquito antes, pero el silaje se hace en esa fecha. Así que fíjense el impacto que tiene hacer un silaje de cultivo de invierno, tener una comida de calidad para los animales y después tener esto, sorgo, maíz. Yo además lo hago para devolverle algo, porque algo que seguramente va a hablar Víctor Quiroga después más tarde, a mí me empezó a preocupar en un campo chico la sustentabilidad de este planteo. Si bien estoy en una zona con mucha materia orgánica, que es distinto a otras zonas con menos materia orgánica o más arenosa, me empezó a preocupar en la medida que iba entusiasmándome más con silaje, porque cuando uno tiene la cantidad de bolsas le da una tranquilidad total, más allá del costo financiero, ¿no? Porque justamente, para el que no está tan al tanto, una hectárea de cebada, más o menos promedio, 22.000 kilos de materia verde, 3.200 kilos de materia verde por metro, un metro de bolsa. Eso es una bolsa de 60 metros y llegamos a la cuenta final que uno podría tener 60 vacas preñadas 100 días en 8 hectáreas. Entonces, ese productor que no tiene campo, que el campo no tiene empleado y no vive en el campo, si tiene una loma, siembra la cebada como un cultivo común, va a la máquina, le hace una bolsa y en esa bolsa puede tener esas 60 vacas, porque tiene un bajito chico al lado, 100 días con 8 hectáreas. Ahí tenemos un sistema mixto, sin empleado y con el dueño que vive en otro lado. Por supuesto, estos números no están actualizados, pero sí quiero mostrarles por qué vale la pena sacar las cuentas todos los años, pero que en general cuando uno le pone, produce mucho más, tiene un costo, por ejemplo, en este caso era esto, el costo por kilo de materia seca, cambió por supuesto, y va cambiando todos los días, ya no lo puedo ni actualizar, pero cambió de esto a este, que es el modelo más económico, digamos, donde tiene 100 menos fertilizante, no tiene fungicida, porque la máquina va a venir tal día, resulta que la máquina se atrasó, se llenó de enfermedad y da menos, por lo tanto sale más caro. Pero esta es la pregunta, que seguramente Beto la va a comentar. ¿Qué ocurre con el balance de nutrientes cuando se realiza año por medio en un lote? O sea, uno le mete el nitrógeno, le mete el fósforo, le mete el azufre. Y el calcio, y el magnesio, la estructura del suelo, preguntas que me hago y trato de ir aprendiendo. Bueno, en este caso es la misma avena que mostraba la otra vez, hace un ratito. Novillos en avenas, acá los novillos ganan 1 kilo, porque la avena está sazonada, tiene grano, y hoy por hoy que tengo que tratar de abaratar la terminación de grano es muy importante, y sobre todo porque después del lote puede ir a un sorgo. Lo que yo le decía, casi no hay barbecho. Reservas también, no de estas, pero sí reservas de las forrajeras, que más que reserva es la base forrajera, o sea, no es una reserva para cuando no hay, es cantidad de alimento para distribuir. Sorgo diferido como clave en el sistema, y también ese cambio de paradigmas que le decía, después de este sorgo diferido, con una carga muy alta, instantánea, terminaba siendo por ahí un trigo candial, que se necesita mucho nitrógeno. ¿Cuándo iba a pensar que tan pisoteado iba a poder instalar un trigo? Y la verdad que ni siquiera respuesta a fósforo tuve. Otra pregunta que me hago, y también lo hablamos ayer, antes hacía el modelo tradicional de analizar el fósforo por cuánto análisis me da de Bray, resulta que después empecé a ver que en la medida que iba intensificando la ganadería y las rotaciones con pastores intensos, la respuesta a fósforo no era tan alta. O sea que estoy pensando si no tengo que bajar la dosis de fósforo, signo de pregunta. Acá cuando estoy dando la sal magnesiada, silaje de sorgo con el cracker, regras, generalmente estos regras los promociono, hago los rollos, acá está lo que yo decía manejo por ambiente, esta es la loma que el agua le sobra porque tiene tosca 30 centímetros y este sector es muy profundo, cambia totalmente el manejo. Se promociona el regras después de los rollos y así sigue el ciclo. Recría encerrada, sí, durante muchos años fue negocio para mí tener recría encerrada, destetar los terneros, darle silaje y alimento y un concentrado. Y los números funcionaban. Todos los años lo fui haciendo la planilla. Esto es lo que me costaba por día de ternero, 360 gramos, 270. Bueno, ahora obviamente se pone en rojo, porque tenemos costos en dólares, precios en pesos que suben por la escalera. Entonces este planteo queda, digamos, restringido como a comparación como lo venía haciendo antes. Bueno, estos son los terneros
de silaje, estas son las rejas para el sistema de autoconsumo. Acá cuando a la mañana tenían ese desayuno proteico, o sea, a la mañana le estaban dando un concentrador proteico y a la tarde y durante todo el día tenían el silaje a discreción. Soja de segunda, nuestra zona sobre trigo es muy errática por la fecha que la sembramos y muchos años termina justamente comiéndole la vaca a la soja. Y esta escena se repitió este año, sobre todo. Entonces uno dice, 200 kilos de urea justifica en un regras. Y fíjense cómo también uno tiene que permanentemente estar actualizando planilla. Esta sería una planilla actual. 32 el dólar, bueno, hasta ayer por lo menos. El precio de la urea, estos sí son datos concretos de ensayo que hacemos con la chacra de barro o en el campo, porque la mejor manera de defenderse de situaciones complicadas es el conocimiento compartido, con APRESID, con la chacra de barro en el INTA, haciendo ensayo y midiendo. Entonces a partir de ahí yo sé que esto lo puedo lograr normalmente, que con 30 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno. El precio de la carne, pongámosle 44 pesos, esto sería el costo de 200 kilos de urea, con las dos aplicaciones. Y esto, en el archivo que tengo original de Excel, es interactivo, porque esta charla se la di una vez a los gerentes del banco para mostrarle cómo le daban una carpeta mucho más grande a la agricultura y menos al ganadero, cuando esto es de fácil pago. Sin embargo, lo que limitaba es la carpeta, porque uno necesita mucha plata para fertilizar por más que lo recupera. Y le puse una tasa del 35%, y así todo, bueno, este es el interés que tengo que pagar todo en pesos, este es el costo total, la producción adicional de materia seca, con una eficiencia de conversión 12 kilos por materia, que es bastante lógica. Todo eso me da que en ese periodo, yo esta planilla la comparo todos los años, la producción adicional de carne sería 150 kilos más o menos, y hoy por hoy el retorno por peso gastado es un peso, 1,13. Pero fíjense lo que pasaba, yo di una charla parecida a esta en Aprovis, en Villarino Sur, el año pasado, el 31 de agosto, así que agarré la planilla del año pasado. Recuerden el valor de 1,13. Fíjense que es situación distinta, con un dólar a 15, con el parámetro físico era lo mismo, pero la tasa era el 12%. Entonces, todas esas cosas influyen, en definitiva, para decir, bueno, a ver, todo muy lindo que meterle bastante. Y ahí empecé a pensar, che, y si los que hablan de agroecología, los que, más allá de los fanatismos, que algunos por ahí lo hablan casi como si fuera una nueva religión, pero si capaz que tienen razón en algunas cosas. ¿Por qué estar pensando que uno tiene la única verdad y que este modelo era exitoso? Y por ahí no. Entonces, por más que estos años, sí, la fertilización nitrogenada para mí ha sido un muy buen negocio, porque estos lotes con tosca, tener esta situación en los meses de mayo, por ejemplo, y fíjense, esta loma con tosca con alta carga, lo que puedo tener promocionando cebadilla en la primavera. Bueno, y ahora estoy pensando también en empezar a hacer vicia, que he hecho muy poco, o empezar a volver con las leguminosas de tal manera de ver si puedo bajar los costos de fertilización y tratar de hacer otro sistema. A pesar de que también seguimos midiendo, esto es un ensayo de fertilización en avena que hicimos con la chacra de barro en el 2014, con 2 cortes para ver cuánto era la respuesta. Bueno, fíjense que con 14,6 ppm de fósforo no tuvimos prácticamente respuesta a fósforo en el ensayo. Bueno, para que le interesen los datos, acá están, pero que en general la fertilización era rentable. Después sembramos sorgas sobre ese antecesor de regras o las promociones, como en este caso, que entonces todo el año de cultivo, ahí ven los palos de sorgo y el regras que el año anterior se había hecho rollo. Ese pastoreo y no cometer el error de hacerlo en exceso, porque es como llamar a la rama negra a nuestra zona donde uno no tiene coberturas o no, y además de compactar innecesariamente, porque justamente no hay una perilla graduada. Y atención con los lotes que van a silaje con el tema de lo que hablaba antes de qué pasa con, no sé si no tenemos que empezar a medir otros nutrientes o ver cuál es el impacto en la rotación. Cleat feeding, sí, quiero aprovechar un cachito más el tiempo para hablar de esto porque tiene que ver con lo que arranqué al comienzo. No solamente nutrir mejor el ternero en el mejor momento del ternero, cuando el ternero más multiplica, para que si después va un feedlot ese ternero esté mucho mejor, pero sobre todo porque es una herramienta práctica. Porque uno pone, van a ver el comedero ese, un comedero ese le alcanza para 100 vacas, se lo pone, no sé, a los 60 días, pero la clave va a ser cuando tenga poco pasto.
Y uno le puede poner desde un alimento balanceado hasta avena, en algunos casos le pone maíz, yo lo uso con avena. Y si un fin de semana uno se fue y no está, no pasa nada. No pasa nada, no es tan difícil, no necesita tantas horas hombre ni tanta esclavitud. Pero fíjense, esto lo compré por acá cerca, creo que lo hacían en la fábrica ahí en Los Toldos. Ese aparato, ese comedero, se levantan esas rejas y se le puede llevar de un lado al otro. Ahí ven los terneros en un verano bastante seco. Y sobre todo tener un ternero de 212 días con 300 kilos después de un fin de semana, fin de primavera y verano tan seco, uno realmente se da cuenta que es algo práctico y rentable. La relación de conversión, hablaba con Darío Colombato, vamos a suponer que fuera 6-1, que no fuera tan buena, con una avena de 4, vamos a hacerla con la cuenta de ahora. Una avena ahora debe estar por lo menos, ¿cuánto estará acá? 5 o 6 mil pesos capaz. No, si está 6 mil pesos son 36. Y un kilo novillo está 44. Con lo cual el número da. Y uno, además, la avena la puede hacer en el propio campo. En este caso están con el creep feeding, pero a su vez está viniendo el camión del silaje, así como se puede transportar, o con la camioneta. Destete precoz, también otra herramienta, que no solamente para cuando uno se queda sin pasto, sino para aumentar la carga. Esto es en el campo experimental que tenía acá en Heli, ahora ya está en otro lado. Y los autoconsumos de silaje también lo paso rápido para que le interese, yo después se la dejo a Miguel acá para que vean. Primero arrancamos con el alambre, pensando que el momento era suficiente. Esto en un campo que fui, fíjense las pérdidas que hay acá de plata. Seguimos con el alambre. Esto, yo decía que no, pero con esta nueva, creo que debe ser la edad, que uno tiene una mentalidad mucho más abierta. Yo antes, como me decían, abre la bolsa de costado, estás loco. Y hoy, gracias a la tecnología, esos grupos de WhatsApp, que somos unos cuantos ganaderos de todo el país, uno de los ganaderos nos mostró esto. Pero ahí fue cuando yo le dije el tema de el N del éxito. Te fue bien así, con barro. Esto seguro que no está preparado. Yo esto no me animo a hacerlo. Lo muestro porque puede ser que cuando uno tiene mucha hacienda parece que lo puede hacer. Él dice que empezó así y no quedó nada. Pero con letra chiquitita acá le pondría, ojo, si te cortas el alambre y justo te fuiste a tomar unos mates, chao, perdiste todo. O sea, yo no lo recomendaría. Esta es la primera que usamos, no tiene barra de separación. Tampoco recomendaría andar soldando con fierros viejos porque gastamos electrodo a morir y encima lo pintamos con pintura común y el pH del silaje es 3, se pudrió a los 2 años. Terminé comprando esta reja que es con pintura epoxi, comen 16 animales por vez. Es bastante sencillo de moverla, aunque parezca pesada. Se calculan unos 80 o 90 animales por reja, porque comen 16 a la vez. Este es otro modelo distinto que hacen en Tres Arroyos. Y esto es gracioso porque viene un productor, que es el caso del productor que viene de vez en cuando al campo, 65 años, muy práctico. Y dice, yo es mucho trabajo, voy a inventar alguna cosa. Y agarró un olivar superior, una sembradora vieja, y se hizo ese sistema de autosistema de autoconsumo. Acá lo ven de otro punto de vista. Pero después lo mejoró y ahora ya lo está vendiendo este. Este sistema es con rueda neumática. Se pasa este fierro acá y se pone en dirección de transporte, se lleva a otro lado y realmente termina siendo autoconsumo porque no hay peligro. La vaca no come del costado, pero si uno se va el fin de semana, le pone una traba, que ahora la voy a mostrar creo acá, y es muy práctico también en el caso de que no hay gente en el campo, ¿no? Porque, bueno, están las vacas esperando para comer. Esta llave que está acá es una llave crique que uno moviendo acá y moviendo acá, pero sin hacer fuerza. O sea, puede haber una persona mayor que vaya y mueva, y al mover esto y mover esto, se enrolla la bolsa acá y acá, ¿no es cierto? Arriba y abajo. Y acá tiene algo para ponerle un freno. Cuando se van el fin de semana, le dejan libre acá, le calculan cuánto van a comer las vacas y se traba. Y una vez que llegó ahí, la vaca, por más que empuje, no lo puede mover. Así que eso, de vuelta, es una solución nutricional, pero también una solución práctica para el problema que tenemos, que en general no hay gente en el campo, o por ahí no se quiere tener tanta esclavitud, porque yo creo que tenemos que tratar de hacer las cosas lo más fácil posible. También sirve para autoconsumo de las reuniones que hacemos de sorgo en el campo, la cooperadora va y da a los chicos las cosas. Servicio de invierno apareciendo otoño, también hubo un cambio, no solamente por el punto de vista nutricional, sino las ofertas forrajeras en campo agrícola se achican en primavera, porque esos lotes van a gruesa. Las hojas de segundo sobre trigo es una alternativa de alto riesgo en la zona que trabajo yo. Hay un mejor aprovechamiento del agua disponible en otoño e invierno y control de rama negra, termina siendo un cultivo de servicio. Esas vacas están en esta época, entonces en esta época el ternero tiene un alto valor porque no hay ternero macho y es cabeza de parición. El lote verdeo va a soja y la vaca a los bajos. Y sobre todo, lo más importante es a vender los terneros cabeza en el mes de agosto y septiembre con una época menor oferta. Entonces, si sumamos
fecha de servicio, genética probada, concentración de celo por la inseminación artificial, y además después le metemos crit feeding, estamos en la posibilidad de aumentar mucho la rentabilidad con unas prácticas que no son tan onerosas y son muy sencillas, no son tan difíciles de implementar. Y sobre todo, empecé a cambiar el servicio, porque con Nacho Batiata, que está acá, el veterinario de La Paz de Huerta, y en otro grupo más, nosotros viajamos en agosto. Entonces dije, si yo viajo en agosto no puedo tener tanto estrés. ¿Qué tengo que hacer? Cambio la aparición. Y bueno, otro factor fue el hecho de poder viajar en agosto más tranquilo, saber que la mitad de los terneros estaban nacidos en el mes de abril. Entonces la ganadería desde adentro, porque es la pasión, que es el combustible para seguir aún momentos difíciles. O sea, la mayor parte de los que estamos en ganadería, evidentemente, podemos decir una cosa, que cuando llega a $1000 y que vende la vaca, lo habrán escuchado alguna vez, seguramente. Yo conozco poco que le hicieron, o nadie. Pero con esa pasión no siempre alcanza. Porque debemos aprender a medir para poner no digo en un plano de igualdad, pero más parecido a la ganadería. En agricultura medimos inexorablemente, porque alquilamos un campo, si sabemos cuánto rinde por hectárea, cuánto le aplicamos, y generalmente en ganadería no sabemos cuánto producimos. Y justamente aprender de la agricultura y del tambo. Y yo tengo una ganadería diversificada también, porque tengo una majada de 300 Texel. Recientemente formamos grupo de un cambio rural con un grupo ovino, que compramos un terreno en el Parque Industrial en San Cayetano. Estamos por armar una cámara de frío, que vamos a generar laburo local, ahí en el Parque Industrial, para poder vender cordero trozado a diferentes lugares. En lugar de ser individualista, cada uno lo suyo, y insisto, el sistema de Prolana y toda la ley ovina es algo muy bueno porque ha trascendido las políticas, ¿no? Y los créditos, la gente, el asesoramiento, los pequeños productores, realmente es muy interesante. El que no lo conoce, yo lo invito a que se fije porque realmente es algo muy, muy bueno. Y es la producción de lana y corderos pesados lo que estamos haciendo ahí. También vaquillonas Angus con cría Angus por Wagyu. En este caso fue cuando recién empecé, eran vaquillonas Angus y empecé a inseminar con las cruzas Wagyu. ¿Carne diferenciada una utopía? Sí, puede ser una utopía, porque en Argentina estamos en un país donde la carne es tremendamente barata. O sea, es cuestión de salir, tener la suerte de poder viajar al exterior, no se va a dar cuenta que es muy barata la carne. Lo que pasa es que, bueno, nos hemos acostumbrado a que es así. Que, como digo siempre, parece ser un servicio público, la carne, con inversión y riesgo privado. Entonces, empecé a producir este tipo de carne, a experimentar qué grado de cruzamiento era más interesante para el gusto argentino. No hay nada hecho de eso, ¿no? Ahí tiene lo que son los novillos guayos, son feos. Y después me acordé esta frase que dice que cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas. A mí me lo han dicho sin duda, que estaba loco, que no tiene sentido, que no lo pagan, que para qué va a trabajar en calidad de carne si al final no la pagan la calidad de carne. Cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo lo tienes que hacer. Más de uno me ha dicho lo que tengo que hacer. Y ahora que estoy empezando de a poquito a lograrlo, hay mucha gente que dice que siempre creyó en mí. Bueno, eso pasa. Entonces, esta ya es carne producida en el campo. Antes yo veía esta foto y decía, esto es pura grasa. Bueno, el tema no era de esto, pero aprovecho un segundito para contar. La grasa Wagyu tiene más grasa intramuscular, lo que son de omega 3 y omega 5, los ácidos grasos insaturados, que en general promueve el HDL colesterol, el bueno, no el malo. Entonces, lo que yo antes lo veía como malo, hoy por hoy es lo que pagan más en el mercado asiático sobre todo. Y también tiene que cambiar esto. Fíjense, esto fue en el viaje que hicimos hace 2 años. Estábamos en un barrio en Chicago y cómo reparten la carne, ¿no? Viene la gente en caja, lo lleva y bueno, pero claro, tiene otro valor la carne que le permite meter ese valor agregado de la caja, del packaging, del gasto que significa. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en Necochea, la semana pasada se hace así y así. Entonces, ¿cómo va a aumentar el peso de faena? ¿Qué tiene que tener? Tiene que venir Lomu, revivir Lomu, el de rugby de Nueva Zelanda. Bueno, yo tan mal no andaría, aunque ahora me jodido la cintura, pero ¿cuánto puedo tener? 110 kilos, la media res, no, estas son media res de 70 kilos. Entonces, en resumen, en suelos con aptitud agrícola, como puede ser esta zona, como puede ser el sudeste de Buenos Aires, tenemos la posibilidad de fabricar una diversidad de comida para la ganadería, que además de alimento para las vacas, es alimento para el suelo, colabora con el manejo de malezas, con el aprovechamiento de agua. Existen tecnologías de procesos, además de insumos, para hacer posible su implementación. Y yo ahí es donde digo, tenemos que seguir jerarquizando la profesión de ingeniero agrónomo y veterinario, tenemos mucho para hacer en esto. Aporta estabilidad a la empresa agropecuaria, permite agregar valor en el campo, transformando granos en proteína animal.
Fíjense que yo estoy a 80 kilómetros del puerto, muy cerca, y sin embargo, si tengo que cosechar maíz y entregarlo, tengo un 25% de gastos. Con lo cual, aún estando tan cerca del puerto, me conviene convertirlo en carne. Es posible hacerlo en un sistema de siembra directa con cultivo de cosecha, y en mi caso, si incluye pastura, mejor. Yo la mayoría del que puede lograr un arrendamiento a 5 años, trato de que se pueda hacer una pastura. Es difícil en la medida que los arrendamientos son por un año. Entonces, porque muchas veces tenemos esa idea, tenemos un sueño, y en general somos los argentinos mucho como... yo estaba en la oficina en mi casa ahí, miraba el pollo cómo daba vuelta para agarrar la gotita de agua. Hasta que vino, vamos a suponer que fuera un pollo uruguayo, el de que viene ahora, y mientras lo estaba dando vuelta, se la sacó. Y el pollo, en lugar de fijarse qué hizo mal, fija qué hizo el otro, ¿no? Entonces digo, ¿vamos a seguir perdiendo oportunidades? ¿Vamos a seguir dejándolas pasar? ¿O nos vamos a ir con el campo para otro lado? Bueno, nosotros en este caso, en lugar de ir con el campo para otro lado, lo que hicimos fue con un grupo de amigos, está Nacho, está Esteban, porque está Los Toldos, Huguito Jardo, que es de Buenos Aires, tiene una cabaña en Torkins, y Benjamín Escalnan, que tiene campo en Carmen de Areco. Este año nos hicimos un viaje, que lo habíamos planificado, llegamos la semana pasada, que en un motorhome nos recorrimos 4.500 kilómetros, viendo diferentes sistemas productivos, diferentes cabañas, y sobre todo hablando con cabañeros que cada uno tenía una forma distinta de ver las cosas. O sea, no es que hay una sola forma de hacerla en cada lugar. Entonces, la ganadería es pasión, repito, la pasión es el combustible para seguir aún en los momentos más difíciles, pero guarda, porque te hace formar un montón de cheques y a la hora que te llame el gerente con la pasión no alcanza. Entonces, potenciar el sistema mixto y en siembra directa, diversificar e integrar las actividades, seguir aprendiendo a medir. Entonces, claro, la racionalidad y la pasión en su justa medida. Ahora, ¿cuál será? Yo todavía la ando buscando. Pero claro, no me conformo con ese horizonte, trato de buscar un poquito más allá y por ahora le sigo buscando la vuelta y escuchando a los que saben, tratando de seguir aprendiendo. Así que muchas gracias por la atención, muy amable.